en este tipo de problemas, nosotros no trabajamos con unidades típicas, como lo hacíamos en los problemas del día lunes, ¿no? Nos referimos siempre a un promedio de una muestra, por eso tenemos la X bar. Por lo tanto, acá los parámetros van a ser el promedio de la población, que se identifica tal como habíamos visto en teoría, con el promedio de los promedios, con la diferencia de que la desviación estándar o el grado de dispersión que se tiene de los promedios de muestras va a estar mucho más restringido. ¿Por qué? Porque esa dispersión va a ser igual a la dispersión de la población dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, esas son las dos características que a nosotros nos interesan. Bien, en base a ello entonces, veamos el primer ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice? Una empresa fabrica bombillas que tienen una duración distribuida en forma aproximadamente normal. Por lo tanto, podemos asumir de que sí esa distribución, ¿sí? Con media igual a 700 horas y desviación estándar de 35. Bueno, nos están dando los parámetros de la población. Pero acá viene la gran diferencia con los problemas que veíamos anteriormente. Nos dicen, obtenga la probabilidad de que una muestra aleatoria de 38 bombillas, este es el tamaño, tenga una vida media menor que 685. Entonces, en este problema ya no estamos analizando un valor en particular, cualquiera que este sea. Estamos analizando un promedio de una muestra aleatoria de tamaño 38. Consecuentemente, no podemos ya aplicar la distribución normal como tal. Lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema del límite central. Bueno, aclarada esa situación, lo que sacamos entonces es lo siguiente. Lo que estamos buscando es la probabilidad de que en promedio esa muestra de bombillas tenga una duración determinada. Y conocemos los parámetros, pero además de los parámetros, acá hay un error, es 38. Sí, 38. Tenemos el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reemplazar los valores y obtener cuánto tendría la vida útil del promedio de esa muestra. Entonces, acá tenemos el límite de evaluación, que son 685. Fíjense, 685 está por debajo de 300, por lo tanto, sería en esta región. Y lo que hacemos es reemplazar en la transformada Z. Prácticamente es lo mismo que hacíamos con la distribución normal. La gran diferencia, y esto ya es conceptual, es que no estamos trabajando para un valor, sino para un promedio de muestras. Reemplazando entonces los valores, obtenemos el valor de Z y con ese valor nos vamos a la tabla para encontrar la probabilidad. En el caso de ustedes, reemplazan los valores teniendo el cuidado de que la desviación estándar que consideren sea igual a 35 dividido entre la raíz de 38. ¿Les sale esos valores? Sí, ¿verdad? No hay gran complicación en este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los anteriores problemas? Lo primero, que nos están indicando de que los datos provienen de una muestra aproximadamente normal. Por lo tanto, asumimos que sigue una distribución normal. Segundo, el tamaño de la muestra está por encima de 30. Es una muestra considerada grande. Y tercero, conocemos los parámetros de la distribución, es decir, su media y su desviación estándar. Consecuentemente, utilizamos la transformada Z. Y trabajamos como si fuera una distribución normal. Ahora bien, ¿qué pasa si es que la muestra es pequeña? Si la muestra es menor de 30, tal como habíamos dicho en teoría, y además viene de una población normal con parámetros conocidos, con media μ, y
desviación estándar S, eso vendría a ser la desviación estándar de la muestra, entonces nosotros tenemos que estimar una desviación estándar poblacional. Y como estamos estimando la desviación estándar poblacional, no podemos utilizar la distribución normal, ¿sí? Además de que la muestra es pequeña. Entonces, en vez de utilizar la distribución normal, lo que tenemos que utilizar es la distribución t-student. Y la distribución t-student es similar a la distribución normal, pero en esta distribución se tiene una característica importante, y es que para su uso nosotros tenemos que considerar los grados de libertad, es decir, el tamaño de la muestra. Y tal como lo veíamos en estadística, lo que tenemos que hacer es reducirle un grado de libertad. Es decir, que si el tamaño de la muestra, por decir, es 5, nosotros a esta tabla tenemos que entrar con n-1, que sería igual a 4. Y vamos a encontrar la probabilidad, ¿sí?, que le corresponde, fíjense, para un valor de tamaño de muestra y, obviamente, un valor de t. Ya no estaríamos hablando de z, sino de t. ¿Sí? Entonces, ese valor de t, voy a volver a cambiar de pantalla, lo vamos a obtener de manera similar a lo que encontrábamos con la distribución z, perdón, con la transformada z. En este caso, nosotros debemos considerar que los grados de libertad, el grado de confianza que estamos buscando, o el grado de probabilidad que queremos calcular, y en vez de utilizar sigma, utilizamos el estimador de dicho valor o de dicho parámetro, que va a ser la desviación estándar de la muestra dividido entre la raíz de n. ¿De acuerdo? Entonces, eso se va a dar en dos casos. No conozcamos sigma y cuando el tamaño de la muestra sea pequeña. ¿Qué significa pequeña? Por debajo de 30. En el ejercicio anterior era 38, por encima de 30. En el caso de la distribución t-student, va a ser por debajo de 30. Bien, veamos entonces cómo nosotros trabajamos con esta distribución. Fíjense, veamos un ejemplo. Nos dicen el valor de t con 14 grados de libertad, que tiene un área de 0,025 a la izquierda y un área de 0,97 a la derecha. ¿Qué es? ¿Eso qué significa? Fíjense, si tenemos 0,975 a la izquierda, todo este valor sería 0,025. Pero a la izquierda, vamos a irnos con la tabla primero, ¿ya? Venimos acá y tenemos 14 grados de libertad. Y nos dicen 0,025. El complemento es 0,975. ¿Y el valor de t cuánto valdría? 2,145. Pero fíjense, este 0,025, que es alfa, está en la parte derecha. Y a nosotros lo que nos han pedido es en el valor izquierdo. Por lo tanto, en módulo es el mismo valor, pero en signo es negativo. ¿Se ha entendido? Ustedes en la aplicación, ¿qué es lo que hacen? Entran con los 14 grados de libertad y donde dice probabilidad pueden poner punto 0.25 realizado y les va a dar el valor de x, que correspondería al valor de t, de menos 2.144,79, que prácticamente es este valor. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho al trabajar con la tabla? Al trabajar con la tabla, hemos encontrado el valor simétrico, porque esta distribución t-student es igual que la distribución normal y es simétrica con respecto al valor promedio. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido entonces? Ahora, fíjense, hay un ejemplo 3 sobre la misma distribución. Nos dicen, el área a la derecha es 0,05 y el área a la izquierda es 0,0025. Entonces, el área que a nosotros nos interesa va a estar entre esos dos límites.
Y eso va a ser A1 menos las áreas negras, si quieren, acá habría otra área negra, que quedan fuera de esos límites. Entonces, esa área sería igual a una probabilidad de 92.5%. ¿Ya? Esos son los valores, entonces, con los que trabajamos. Bien, para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Un fabricante de fusibles asegura que, con una sobrecarga del 20%, sus fusibles se fundirán al cabo de 12.4 minutos en promedio. ¿Sí? Eso significa que cualquier fusible tendría ese tiempo de vida cuando está sometido a una sobrecarga. Ahora bien, de acuerdo al teorema del límite central, el promedio de promedios debería ser igual ¿a qué? Al promedio poblacional. Los que nos dicen acá, sus fusibles se fundirán al cabo de 12,4 minutos en promedio. Entonces, para probar esta afirmación, se toma una muestra de 20 fusibles. Ya no estamos trabajando con un valor o con un fusible en particular, sino con una muestra de tamaño 20. Fíjense, como es 20, estamos por debajo de 30. Y se la somete a una sobrecarga de 20%. Y los tiempos que tardaron en fundirse tuvieron una media, es decir, la media de la muestra, de 10.63 minutos. ¿No? Y la desviación estándar calculada en la muestra fue de 2.48 minutos. Si se supone que los datos constituyen una muestra aleatoria de una población normal, es decir, que los datos provienen de una distribución normal, ¿podemos apoyar o refutar las afirmaciones del fabricante? Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. ¿Podemos afirmar o podemos aceptar lo que nos dice el fabricante? Bien, eso es entonces lo que tenemos que evaluar. Ahora, esta muestra proviene de una distribución normal. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer uso de la transformada Z, tal como la habíamos visto anteriormente. Pero nos encontramos con el problema de que no conocemos sigma, es decir, la desviación estándar poblacional, y que el tamaño de la muestra está por debajo de 30. Por lo tanto, al no conocer esos valores, a pesar de que la distribución seguiría o mejor dicho, la posición de los datos seguiría una distribución normal, nosotros estamos obligados a utilizar la distribución T-Student. Muy bien, entonces, acá vamos a poner los valores. Lo mismo que poníamos antes, x barra menos mu dividido entre la desviación estándar muestral. 10,63 es el límite, es lo que nos ha salido de nuestra muestra en promedio. Y 12,40 es lo que se asegura que vendría a ser el promedio poblacional. Entonces, de esta muestra hemos encontrado una desviación estándar de 2.48, que la dividimos sobre la raíz cuadrada de 20, ¿no? Porque ese es el tamaño de la muestra. Y lo que encontramos es el valor de t para 3,19. Negativo. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de t. Y lo que tendríamos que obtener es el tamaño de los grados de libertad, o los grados de libertad. Eso sería 20 menos 1 igual a 19. Entonces, con esos valores, nosotros entramos a la aplicación. Ponemos los grados de libertad, que son 19, y acá colocaríamos menos 3.19, ¿no? En valor de x. Y vamos a encontrar que el área que se encuentra por debajo del límite de 10,63, más o menos es esta área, nos va a dar una probabilidad de 0,00241. Entonces, la probabilidad de que los fusibles en promedio fallen con un tiempo menor a 10,63, prácticamente cero, ¿no? Entonces, en vista que la probabilidad es muy pequeña, se concluye que los datos se inclinan a refutar la afirmación del fabricante. Entonces, ¿qué nos decía el fabricante? Nos decía que
van a fundirse a 12,4. ¿No? Y lo que hemos encontrado es que la probabilidad de que se fundan por debajo de eso es muy pequeña. Lo que nos está diciendo entonces esta prueba es que esos fusibles podrían durar un tiempo mayor. Y eso es algo que nosotros, sacando ya la probabilidad, nos debería llamar la atención. Porque si es que estamos poniendo fusibles para proteger una determinada red o un circuito, si ese fusible va a durar mucho tiempo sin fundirse, entonces estaríamos poniendo en peligro de sobrecarga a la red. ¿Ya? Eso vendría a ser lo que nos dicen. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Bueno, como no hay ninguna, pasamos al siguiente ejercicio. Pero para resolver el siguiente ejercicio, vamos a adentrarnos en un concepto teórico adicional, que es el siguiente. Nosotros acá hemos estado viendo una sola muestra. Ahora hay casos en los cuales nosotros podríamos estar comparando dos diferentes poblaciones, ¿no? En ver cuál es mejor que la otra. Y cuando comparamos dos poblaciones, lo que generalmente vamos a hacer es restar los promedios. En el mejor de los casos, si ambas poblaciones tuvieran el mismo comportamiento, imaginémonos las compañías telefónicas celulares. Si Tigo y Entel tuvieran el mismo servicio, esta diferencia, ¿cuánto tendría que ser igual? A 0, ¿no es verdad? Entonces, si son igual a 0, diríamos, no interesa si tengo un teléfono de Entel o de Tigo. Prácticamente el servicio es el mismo. Bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, con aceites para motores, compuestos químicos para detergentes, etc. ¿Cuál vendría a ser mejor? Y nosotros siempre vamos a partir de que en promedio ambos deberían ser iguales. Ahora, si es que esto no es igual a 0, ya se nos daría una diferencia. Esto es entonces para comparar dos poblaciones, ¿no? ¿Qué aceite para motor utilizo? ¿Castrol o Shell, por decir, ¿no? Entonces, de acuerdo a las muestras, deberían darnos que son iguales. Pero acá viene una característica importante. Si bien nosotros podemos restar promedios, no podemos restar varianzas. ¿Sí? No podemos restar varianzas. ¿Por qué? Porque las varianzas, por definición, se acumulan. Es decir, las varianzas siempre se suman. No es que la interferencia queda contrarrestada por la variación de otro elemento. No. Siempre se suman las varianzas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se suman? Porque están elevadas al cuadrado. Entonces, dada esa situación, nosotros para hacer el cálculo, ya sea con la transformada Z, si es que provienen de una distribución normal, ambas muestras, por supuesto, y por el tamaño de la muestra, vamos a tener que considerar la diferencia de promedios muestrales con la diferencia de promedios poblacionales, y en el denominador lo que tenemos que hacer es raíz cuadrada de la suma de las varianzas. No se olviden, nosotros siempre trabajamos con varianzas. Si esto lo eleváramos al cuadrado, esto también tendríamos que elevar al cuadrado y tendríamos 2,48 al cuadrado sobre 20. Y al sacar la raíz, pues sale estos valores, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces acá estamos sumando las varianzas. Bien, veamos un ejemplo. Los cinescopios para receptores de televisión que son producidos por una compañía A tienen una vida media de 5,6, ¿no? Fíjense, son producidos por una compañía, tienen una vida media de 5,6, por lo tanto, esta sería una media poblacional. Y una desviación estándar de 0,8, también sería una desviación estándar poblacional. Mientras que los de la fábrica B tienen una vida media de 4,5, con una desviación estándar de 0,7, ¿no? Son diferentes.
Pero acá viene lo importante. Si bien los cinescopios de A duran más tiempo, fíjense, la desviación estándar es mayor que la desviación estándar de B. Por una décima, pero igual es mayor. Muy bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 40 cinescopios de la compañía tenga una vida media que sea por lo menos un año mayor que la vida media de una muestra de 50 cinescopios de la compañía B? Entonces, los 40 son de la compañía A, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo nosotros tendríamos que hacer el cálculo? Con las diferencias. Acá tendríamos mu sub 1 igual a 5,6, mu sub 2, 4,5, las desviaciones estándar y los tamaños de muestras. Los tamaños de muestras son mayores que 40. Y además nos dicen que, bueno, no nos lo dicen, pero podemos asumir que provienen de una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que colocaríamos? Z, que es igual a la diferencia de promedios muestrales menos la diferencia de promedios poblacionales, dividido entre la suma de varianzas. Ambas varianzas dividido entre el tamaño de muestra que les corresponde, ¿no? Entonces, fíjense, x1 menos x2, ¿cuánto nos daría? 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos sale 1? Porque eso es lo que nos plantea el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 40 cinescopios de la compañía A tenga una vida media que sea por lo menos un año mayor? Entonces, eso sería 1, menos la diferencia de promedios poblacionales, dividido sobre las varianzas. Entonces, al hacer los cálculos nos sale que Z es menos 0,63. Perfecto. Ahora nos dicen que tengo una vida media que sea por lo menos un año mayor. Entonces, lo que nosotros estamos buscando no es el área a la izquierda, es el área hacia la derecha. Y por lo tanto, encontramos esa área, que va a ser igual a 0,7357. Muy bien. De los datos, entonces, encontramos que es muy probable que el promedio de muestras de A tenga una vida mayor que el promedio de muestras de B. Consecuentemente, ¿cuál de las marcas nosotros deberíamos comprar? Las de A, ¿verdad? Porque nos dan en promedio una vida mayor. ¿Está bien? Esa es entonces la conclusión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros trabajamos con una muestra aleatoria de tamaño n que no sea necesariamente una muestra grande? Si las muestras no son grandes y además asumimos que esos datos provienen de una población normal, nosotros podríamos calcular una varianza, ¿sí? O la probabilidad de que la varianza esté distribuida de acuerdo a la distribución chi cuadrado, ¿ya? Y para ello nosotros podríamos encontrar una probabilidad de cuál sería el valor de varianza máximo o mínimo con el que nosotros podríamos trabajar. Entonces, ¿a qué viene ese dato? Que con la distribución normal y la transformada Z, o la distribución T-student y la transformada T, nosotros lo que estábamos evaluando era la probabilidad de que los promedios se encuentren por debajo o por encima de un valor predeterminado. Por lo tanto, si nosotros podemos encontrar la probabilidad de que los promedios se encuentren en regiones predefinidas, también podríamos hacer el cálculo de las varianzas poblacionales. ¿En base a qué? A varianzas muestrales. ¿Sí? Y para hacer ese cálculo de probabilidad, nosotros trabajamos con la distribución chi cuadrado. Y no se olviden, está elevado al cuadrado. Por lo tanto, todos los valores siempre van a ser positivos. Bien, entonces de esa manera nosotros podríamos encontrar
una probabilidad de variabilidad. Pero antes de continuar con eso, en este problema de los cinescopios, habíamos tomado poblaciones de tamaño 40 y 50. ¿Qué pasa si los tamaños de poblaciones estaban por debajo de 30 en ambos casos? ¿Qué transformada hubieran utilizado ustedes? ¿La transformada Z o la transformada T? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué transformada hubieran utilizado? Si el tamaño de la muestra es por debajo de 30, deberíamos utilizar la transformada T-student, ¿no es verdad? Bien, esa es la única aclaración que quería hacerles. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, volviendo a nuestros problemas. Fíjense en el siguiente enunciado. En una óptica se adquiere cristales. Si se sabe que la varianza, acá viene otra aclaración. Cuando nosotros queremos encontrar la probabilidad de que se dé una determinada variabilidad, no trabajamos con la desviación estándar, trabajamos con la varianza. Entonces, ¿qué nos dice? Si se sabe que la varianza del índice de refracción de esta clase de cristales es de 1,36 por 10 a la menos 4, o sea, no aceptamos grandes variabilidades, y se necesita que los diversos cristales tengan un índice de refracción muy parecido, la óptica rechaza entregas si la varianza muestral de 30 cristales, ese es el tamaño de la muestra, elegidos al azar, excede en 2,02 por 10 a la menos 4. Entonces, este es nuestro valor de norma, ¿no? De especificación. Pero como somos realistas y sabemos que siempre existe variabilidad, se le da un valor un poco más alto. Ahora, si es que excede ese valor más alto, nosotros vamos a rechazar el lote del cual hayamos tomado la muestra. Entonces, suponiendo que los valores muestrales pueden considerarse como una muestra aleatoria de una población normal, otra vez asumimos que vienen de una población normal, ¿cuál es la probabilidad de que un cargamento sea rechazado? A pesar de que la varianza es de 1,36. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Eso significaría que el lote en promedio tenga una variabilidad menor a 2,02. Pero al tomar la muestra, encontramos que esa muestra en promedio tiene una variación mayor a 2,02. Entonces nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que esa muestra nos dé esos valores. Entonces tenemos el tamaño de la muestra, tenemos la varianza de la muestra y tenemos la varianza poblacional que viene de especificaciones, que es lo que nosotros queremos que sea nuestra variación estándar. Muy bien, entonces en base a ello calculamos el valor chi cuadrado. Ponemos n-1, sería 30 menos 1, multiplicado por la varianza de la muestra dividido entre la varianza poblacional. Y nos sale 43,07. Con 43,07 y grados de libertad igual a 29, tenemos que ir a la tabla. O podemos hacer uso de la aplicación y buscamos la distribución chi-square, o chi cuadrado. Ponemos el tamaño de la muestra, que sería 29, el tamaño de los grados de libertad, perdón. Y en X ponemos el cálculo que hemos sacado de chi cuadrado, de 43,07. ¿De acuerdo? Y la probabilidad tendría que ser mayor. Entonces, ¿qué nos dice? El cálculo va a ser 0,044, que es redondeando sería igual, aproximadamente 0,05. Entonces, la probabilidad de que se rechace un lote que cumpla con las especificaciones es bastante bajo, ¿no? Apenas de un 5%. Sin embargo, sigue siendo significativo, porque de 100 lotes estaríamos rechazando 5. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos eso con las tablas?
El valor era 4307. Entonces, en este caso, buscamos la distribución chi cuadrada o chi cuadrado. Buscamos el tamaño de la muestra, que era 29. Y entramos con el valor de chi cuadrado calculado, que era 4307, ¿no? Más o menos está por acá. Y fíjense, está entre 0,05 y 0,025. Entonces, está más cerca este valor. Por lo tanto, también encontraríamos ese valor. Ahora, el problema de trabajar con tablas es que nosotros tenemos que interpolar, porque como ven, no tenemos los valores exactos. Entonces, para 29 tendríamos que hacer una interpolación entre estos dos valores y estas probabilidades. Bueno, en vez de hacer eso, es preferible utilizar la aplicación. Muy bien. Eso es entonces para el cálculo de probabilidades de variabilidad. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos dos muestras como las que habíamos visto anteriormente? En el caso de los promedios, queríamos ver si es que una población era mejor que la otra o si eran iguales. Lo mismo podría pasar con las variabilidades. Nosotros quisiéramos saber si las variabilidades son similares o si es que existe una diferencia significativa entre las variabilidades de dos poblaciones. Por lo tanto, si tenemos las varianzas de dos poblaciones y también de sus muestras aleatorias, entonces vamos a encontrar que esta relación de varianzas se va a distribuir con respecto a una curva representada por la curva de Fisher de probabilidad, igual que la distribución normal. ¿De acuerdo? Y acá viene lo importante. Habíamos visto en el problema de los sinoscopios que nosotros siempre sumamos las varianzas, por lo tanto nunca podemos restarlas. Y para saber cuánto difieren una de la otra, lo que hacemos es un cociente. Entonces, si los cocientes fueran igual a 1, encontraríamos que las varianzas son iguales. Pero para saber si son diferentes, lo que utilizamos es la distribución de Fisher. ¿Ya? ¿Y cómo entramos con Fisher? Pues entramos con un grado de confianza o una probabilidad y entramos con los tamaños de las muestras. Entonces, ustedes, por ejemplo, para este análisis, entran a la distribución de F y colocan ahí los tamaños de las muestras. De 1, 10, de 2, 20. ¿Y qué más? Tendríamos una probabilidad acumulada de 0.95. ¿Ya? Por debajo. Entonces sería 0.05. Y eso les va a dar que la probabilidad de que se encuentren por debajo de ese valor es de 0.36. Bien, quiero que me entiendan algo que es importante. Si nosotros vamos a trabajar con tablas, tenemos que sacar el valor inverso. Y si vamos a trabajar con la aplicación, simplemente tenemos que tomar el área que queremos encontrar y los tamaños de las muestras. Nuevamente, el trabajar con la aplicación resulta ser mucho más sencillo. Ahora bien, veamos qué es lo que nos pasa con nuestros ejemplos. Si dos muestras aleatorias independientes de tamaño N1, 7 y N2 igual a 13 se toman de una población normal, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de la primera sea al menos 3 veces más grande que de la segunda? ¿No? Entonces, lo que tendríamos es que la relación de Fisher debería ser igual a que la relación de varianza sea más grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos 3 multiplicado por la relación de varianzas. Y esto sería A3 igual a 3. Entonces, con ese valor, entramos a la tabla de Fisher, considerando los tamaños de muestras, 7 menos 1 y 13 menos 1. Entonces,
Ahí tendríamos 6 y tendríamos 12. Y además que X sea 3. ¿Verdad? Y que se encuentren por encima de 3. Entonces, esa probabilidad sería de 0.04981. Si ustedes reemplazan los datos en la aplicación, les va a mostrar en el gráfico cuál es el área que estamos calculando. O sea, cuando decimos que sea mayor que ese valor de 3, ¿no? Porque es lo que nos dice, que sea al menos 3 veces más grande que la de la segunda. Entonces, esa probabilidad es de 0.05. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? Bueno, no se olviden. Con la distribución t-student, la distribución normal, aplicando el teorema del límite central, estamos encontrando cuál es la probabilidad de que un promedio muestral se encuentre por encima o debajo de algún valor. También, en base al teorema del límite central, podemos comparar dos muestras. Y dependiendo del tamaño de la muestra, vamos a utilizar o bien la transformada Z o la transformada T. Y también vamos a poder hacer un cálculo de la probabilidad de que una varianza exceda cierto valor. Y con la transformada Fisher, con la función Fisher de probabilidad, vamos a poder comparar la varianza que tengan dos diferentes poblaciones en base a muestras. Esto es entonces lo que se refiere a el teorema del límite central. La próxima semana vamos a comenzar con la aplicación real del teorema del límite central para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco por su atención. Hasta el día lunes. Que les vaya bien.